Muy buenas desde la Casa del Árbol. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos aquí. Este es un vídeo súper improvisado. De hecho, vengo del cine ahora mismo, no he hecho guión, no he hecho plantilla, no he hecho nada, pero quiero hablaros de esta película, de Wes Anderson, Asteroid City. Wes Anderson me gusta mucho, pero a veces me cuesta más entenderlo, ¿no? Y creo que está tomando una deriva muy interesante últimamente en sus últimas películas, de la que hablaremos después, que me parece arriesgada, ¿no? Y me parece que puede terminar muy bien o que puede terminar mal, ya veremos. Entonces quiero hablaros de Wes Anderson, espero que le conozcáis. Y una cosa que me he dado cuenta es que Wes Anderson en realidad hace un tipo de cine que se parece mucho a mi escultura, o mi escultura se parece mucho al tipo de cine que hace Wes Anderson, en el sentido de que para él, como para mí, el lenguaje es más importante casi que el tema. Es decir, el cómo contamos las cosas es más importante que el qué contamos. De hecho, en mis esculturas siempre son obviamente esculturas. Yo no pretendo que sean seres vivos, jamás. O sea, siempre son trozos de madera o aparentan ser trozos de madera o trozos de metal o trozos de cerámica, ¿no? Que pertenecían a una obra mayor seguramente, ¿no? Pero que son realmente esculturas que representan cosas. Y en caso de Wes Anderson es lo mismo, es decir, él nunca pretende que sus películas no parezcan películas, no está buscando nunca de ninguna manera el realismo, y para él, la manera en que tiene de contar, la manera que tiene de narrar la historia, desde los decorados a la cámara, a todos los elementos del lenguaje narrativo, son protagonistas para contar la historia, ¿no? Tanto que incluso confía más en este tipo de elementos narrativos, como el plano, como el movimiento de cámara, muchísimo más que en la actuación del actor. De hecho, tiene actores buenísimos y los tiene siempre actuando de manera bastante plana, ¿no? Precisamente porque quiere potenciar todo el resto de elementos de lenguaje narrativo que hay alrededor. O sea, en ese punto tenemos bastantes cosas en común y eso hace que me atraiga muchísimo su cine. Me gusta mucho el planteamiento que tiene. Evidentemente su estética me parece preciosa, o sea, me parece siempre magnífica, siempre, en todos los sentidos, desde el diseño de los decorados a la iluminación, a los encuadres, todo, ¿no? Tiene también esa pasión por la simetría que yo también tengo. Es decir, hay muchos elementos que creo que son comunes y yo no me había dado cuenta hasta hoy. La verdad es que me gustaba Wes Anderson, pero nunca me había fijado en que teníamos estos elementos en común, ¿no? Y que era eso precisamente lo que seguramente me atraía tanto de su cine. Pues para hablar de cosas, vamos a ir de lo menos, o sea, de lo que menos me gusta o de lo que me parece más arriesgado a lo que me parece más maravilloso, si te parece. Yo esta película, Asteroid City, que ahora mismo aquí al menos está en los cines, la he ido a ver ya dos veces. Fui a verla la semana pasada con un amigo mío, que por cierto está aquí en Patreon. Muchas gracias, Bernat. Y, y fuimos al cine y a mí yo no sabía si me había gustado o no. La verdad es que fuimos a verla después de comer y a mí me pegó como sueño. O sea, en un momento de la película me costaba mantenerme despierto, pero no por la película, sino por mí, por mi estado, ¿no? Yo qué sé. Y no la pude disfrutar mucho. Era en versión original, cosa que disfruté muchísimo más la actuación de los actores, pero me sentí bastante más alejado. Y yo no sabía si me había parecido una película mediocre de Wes Anderson o una maravilla, no lo tenía muy claro, pero a mi amigo le pareció espantosa. De hecho, él se enfadó, se sintió bastante estafado, no entró en la dinámica de la película y no fue capaz de disfrutar de nada. Cosa que yo entiendo perfectísimamente, porque ese es el gran riesgo que está tomando Wes Anderson. Está haciendo cero concesiones al espectador. Está exigiéndole al espectador que sea todo el tiempo un espectador activo, atento y que además esté abierto a todas las locuras que se le puedan ocurrir. Está todo el tiempo rompiendo el clima de la escena y está siempre llevándote a sitios que no esperabas, ¿no? No es nada dulce en ese sentido, no es nada emotivo, no es de estos directores que te atrapan en su historia y que es imposible salir de ella. Yo qué sé, pues esta película sería, o las películas de Wes Anderson que está haciendo ahora, serían todo lo contrario a E.T., por ejemplo, que es una película en la que todo el mundo se mete y una vez que has empezado a verla, da igual que la hayas visto ya 60 veces, ¿no? La historia te atrapa y eres incapaz de salir de ahí. Wes Anderson está siempre pegándote empujones, está siempre como pegándote pequeños golpes, ¿no? Y diciendo, bueno, pues si no me sigues siguiendo hasta aquí, ¿no? O te agito un poco más. Entonces necesita ese plus de atención
al que hay que reconocer que no estamos acostumbrados como espectadores. Por tanto, ahí hay un riesgo y creo que está arriesgando mucho a perder la conexión con muchísimos espectadores. Me parece una opción muy valiente la que está tomando, de una apuesta muy honesta por lo que él cree, por el lenguaje y por una manera de contar historias profundísimamente humana, ¿no? Y de eso quiero hablar también después. Pero es arriesgada, es decir, es la más honesta de todas, pero tiene el riesgo de que puede perder conexión con muchísimo público. Wes Anderson no es que sea un director de grandes masas, pero es un director conocido y que tiene su público, y yo creo que siguiendo este camino puede llegar a perder a algunos, ¿no? Porque precisamente exige, es un director exigente en ese sentido, no es nada emotivo. En películas más antiguas, que es un poco cuando se hizo conocido, pues yo que sé, con Fantastic Mr. Fox o con Gran Hotel Budapest, yo creo que son películas más dulces en ese sentido, ¿no? Ya tienen toda esa propuesta narrativa muy Wes Anderson, muy bien marcada, pero es más fácil empatizar con los personajes, por ejemplo. Es más cómico, ¿no? La historia es más fácil de seguir de alguna manera, ¿no? Aunque todo eso que a mí me ha gustado en Asteroid City ya está en Gran Hotel Budapest. Gran Hotel Budapest ya es una historia dentro de una historia dentro de una historia, ¿no? Ya hay todo eso, pero está como mejor separado, está más limpio, más accesible, digamos. Y está tomando una apuesta clara por ir haciendo ese camino más, no sé cómo decirlo, menos dulce, ¿no? Para conseguir otras cosas muchísimo más potentes para mi gusto. Entonces, ese es el peligro que yo le veo, ¿no? No creo que sea un defecto, no creo de ninguna manera que eso sea un defecto, pero sí creo que es un peligro, ¿no? Un riesgo. Y yo también es algo que me planteo a veces en mi obra, es decir, a veces me gustaría probar cosas que vayan un poquito más allá, pero me ha costado mucho conseguir un vínculo con el público y me da miedo romperlo. Ya estoy en este punto en donde me da miedo romperlo, pero al mismo tiempo necesito hacer cosas un poquito diferentes, entonces intento hacer las cosas como, como entre dos aguas, ¿no? Y es complicado, es siempre complicado. Nada, creo que hay mucho camino por ahí. Lo que me encanta de Asteroid City es, primero de todo, la propuesta estética que me parece deliciosa. Toda ella es un cuadro y además todo en ello, todo en la historia tiene su sentido narrativo. Es decir, no es estética por estética. No es que sean cosas bonitas enlazadas, sino que además toda esa belleza tiene un sentido narrativo. Toda esa belleza sirve para contarte algo. Algo difícil de contar con palabras. Es decir, todo lo que te está contando Wes Anderson solo se puede contar en cine, solo se puede contar en su cine, ¿no? Y es imposible intentar contarlo de otra manera. Pero todo está unido y todo va en una misma dirección. Que repito, si no conectas con eso, te parece una dirección errática y absurda. Pero al menos es coherente. Y juega mucho con todos los elementos narrativos, como he dicho antes. Él tiene buenísimos actores, porque sí, eso sí que lo consigue, es decir, están todos los buenos, pero los hace actuar calmados, es decir, no hay sobreactuación normalmente en las películas de Wes Anderson, hay muy poca, ¿no? Porque él está equilibrando todo el tiempo la actuación emotiva de los actores con una propuesta de cámara, con un montaje, con la música, con todos los elementos que aparecen en el fondo. Por ejemplo, en la película hay un elemento que a mí me parece genial, que no tiene ningún papel en la trama, ¿no? Ninguno, es que no pinta nada, pero es muy protagonista. Y como lo dicen al principio de la peli, os lo cuento. Es una especie de autopista elevada, un puente elevado que empezaron a construir pero no está terminado. Por tanto, es una carretera que se levanta en el aire y se termina en el aire y ya está. Eso no tiene nada que ver con nada de lo que pasa en la historia, pero está apareciendo una y otra vez porque sí que tiene que ver, es decir, sí que significa algo, sí que significan cosas, ¿no? Y está lleno la película de este tipo de elementos. Esta película va de muchísimas cosas a la vez. Va de unos personajes, además ellos mismos lo manifiestan, ¿no? De unos personajes un poquito a la deriva, ¿no? Que se enfrentan a algo extraordinario, ya está. Pero esta película también va de narración, va de reflexionar sobre cómo contar historias, cómo contar las cosas. No quiero hacer
Aunque la trama no sea importante en esta película, no quiero desvelar demasiadas cosas, pero hay un momento en donde uno de los personajes está hablando con otro, en una de las realidades de la peli, y le está preguntando si lo está haciendo bien, ¿no? Porque se siente perdido como creador, ¿no? Y que no entiende la obra y tiene que actuar en la obra y no entiende cómo hacerlo, y le pregunta a otro a ver si lo está haciendo bien. El otro dice que sí, que lo hace bien, que no se preocupe, que sentirse perdido es lo más normal del mundo, pero que continúe contando la historia. Esto es realmente la creatividad muchas veces, ¿no? Estamos llamados a hacer algo que no comprendemos del todo, que podemos comprender hasta cierto punto y que podemos fingir que comprendemos muchísimo más de lo que realmente comprendemos, pero a pesar de todo tenemos que seguir, ¿no? Y a veces tenemos esa duda de, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No? ¿Tiene algún sentido lo que yo estoy haciendo? Es una pregunta que me parece muy humana, me parece muy de creador, muy de artista, ¿no? Y la respuesta también, ¿no? Porque al final hay que hacerlo, ¿no? Y ya está. Está llena de momentos geniales así. Es una película que a pesar de que controla perfectísimamente todos los elementos de lenguaje, los planos, la puesta de cámara, el montaje, todo eso, y todo eso es muy bonito. Hay un par de escenas, perdón, paréntesis, hay un par de escenas en donde están comiendo, me parece, en un porche que tiene como una celosía arriba y hay unas luces cuadriculadas sobre los personajes que me parece una preciosidad. O sea, es hermosísimo. De hecho, Francesc Grimal tiene unos cuadros muy parecidos que hizo hace 20 años y me parece una preciosidad, ¿no? Entonces es una película muy bonita, pero al mismo tiempo no es una película emocional, es una película conceptual que está hablándote todo el tiempo a la razón. Por eso tienes que estar atento, por eso tienes que estar descifrando continuamente qué está pasando y qué significa cada uno de los elementos. Es una película cerebral, que va a través de las ideas, de los conceptos, pero que va de una manera que no es lingüística, es decir, no es, no, ¿cómo lo digo? No es con palabras, ¿no? Pero sí que es con ideas. Eso es una cosa muy extraña, que tengo que darle muchas más vueltas, porque me fascina, ¿eh? Me fascina. Y después hace muchísimas reflexiones sobre cómo funciona la narración. De hecho, la primera escena de la película ya es en sí una declaración de intenciones. Cuando lo veáis, fijaos que en muy pocos minutos aparecen todo tipo de pantallas y escenarios, porque todo aparece como una especie de pantalla de televisión que se convierte en una pantalla como de ordenador antiguo, pero que después es un escenario de teatro, que después es otra cosa, mientras te están contando algo más, ¿no? Y finalmente es la pantalla de cine que tú ves, ¿no? Entonces hay como muchas pantallas, te están contando una historia que te va a contar una historia de cómo se cuenta la historia, de cómo cuentan la historia. Todo esto no tiene ningún sentido si no ves la película, está claro. Entonces nada, quería dar mis impresiones, animarte a que veas Asteroid City, a que si no te gusta vengas a verme y me tires piedras, porque si no te gusta, si no entras en eso, te vas a poner muy nervioso, muchísimo, porque puede ser realmente desagradable, pero yo te animo a que lo hagas con la mente abierta y con una actitud activa y predispuesta a entender cuál es su propuesta. Y yo creo que si lo haces, la puedes disfrutar tanto como la he disfrutado yo hoy. Nada, no te doy más la chapa, lo dejamos por aquí y nos vemos otro día. Muchísimas gracias y hasta pronto.